Me encantaba tomar baños largos. El tiempo parecía detenerse cuando me duchaba. Me metía en el baño, abría el grifo de agua caliente y me olvidaba de todo. Yo era de los que dejaba correr el agua caliente hasta que empezaba a enfriarse, y solo en ese momento giraba la válvula media pulgada hacia la H, y luego otra vuelta, y otra, hasta que vaciaba hasta la última gota de agua caliente del depósito de agua. Si mi esposa Susan tomaba una ducha justo después de mí, me gritaba, «Te odio». Se siente como una cascada en Islandia, mientras apenas salía una gota de agua caliente. Yo le decía riendo que se aguantara. Y ella siempre respondía que era injusto. Al final se rindió, comenzó a bañarse en las mañanas y me dejó las tardes a mí. Pero creo que nunca más me volveré a acercar a una ducha o a un lavabo. Ahora prefiero los baños de esponja o usar toallitas para bebés para mantenerme limpio. Ha pasado un año desde que ocurrió y a día de hoy todavía me pregunto si todo fue real. Susan ya no está, aunque la policía y su familia siguen buscándola con la esperanza de que aparezca, pero sé que nunca lo hará. No le conté a la policía lo que realmente pasó, porque si lo hacía me encerrarían en el manicomio. La mayoría de la gente cree que yo tuve algo que ver con su desaparición, y no los culpo. Nunca me esforcé en buscarla, vagando por los bosques cercanos con los demás y gritando su nombre. Sabía que era una pérdida de tiempo. Puede que incluso recuerdes la historia porque apareció en las noticias de la noche. Sucedió en Diana, hace un año. Los reporteros vinieron y acamparon durante unas 2 semanas, hasta que no surgió nada nuevo y el interés decayó. Los padres de Susan ya no me hablan, en el fondo creo que sospechan que la asesiné. Y no acallé sus sospechas después de vender la casa tan poco tiempo después de su desaparición, pero la verdad es que nunca podría vivir allí después de lo que vi. Me sentí mal cuando otra familia se mudó, pero ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Advertirles? ¿Acerca de qué? Ni siquiera yo sé cómo explicarlo. Empezó mientras me bañaba. Acababa de terminar uno de mis habituales momentos de vapor y agua. Moví la cortina y allí, en el espejo empañado del baño, encima del lavabo, estaban las palabras, «Hola. ¿Cuándo podemos vernos?», escritas en el cristal empañado. Me hizo sonreír saber que Susan me había dejado una notita. Siempre hacía eso, las pequeñas cosas que dicen que hacen que una relación funcione. Susan llenaba el depósito de gasolina de mi coche cuando lo conducía, llenaba el cajón de los aperitivos con galletas y dejaba pequeñas notas por toda la casa sobre lo mucho que me quería. Al día siguiente, después de cenar, mientras recogía la mesa, me dio una palmada juguetona y me dijo: ¿No fuiste tú el pequeño pervertido que entró en el baño mientras yo me duchaba esta mañana? ¿A qué te refieres? Bueno, alguien me dejó un mensaje en el espejo empañado. Deslicé el compartimiento del lavaplatos y apilé algunos platos, mientras en mi cara se dibujaba una expresión de confusión. ¿Qué fue lo que escribí?, me pregunté. Como si no lo supieras, mi pequeño voyeur. ¿Cuánto tiempo estuviste mirando? En serio, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Escribiste «Puedo verte en el espejo», con una carita sonriente debajo. Me levanté de mi posición encorvada junto al lavaplatos y miré fijamente a Susan. No estuve en el baño esta mañana. Y no dejé ningún mensaje. Estaba en el dormitorio vistiéndome. Yo no fui quien entró. Susan se rió, pero yo no, y fue en ese momento cuando la sonrisa en su cara se desvaneció, reemplazada por una genuina mirada de preocupación. ¿En verdad no me estás mintiendo?, asentí, sin saber qué más decir. Nos quedamos en silencio, intentando asimilar lo que habíamos comprendido. Y entonces le pregunté: la noche anterior, tú me dejaste un mensaje. Se llevó la mano a la boca y el miedo sustituyó a su preocupación. Se desplomó en una silla. Ya sabía la respuesta. Le temblaba la mano y miró hacia las escaleras que conducían a nuestro dormitorio y al baño principal. «Quiero llamar a la policía. Ahora mismo», gritó. «¿Y decirles qué?». «Que alguien nos dejó notas en el espejo del baño». «Sí, exactamente eso». «¿Y cómo ocurrió?». «Yo estuve en el dormitorio desde que entraste hasta que saliste. Nadie pudo entrar. Y no hay ninguna ventana en nuestro cuarto de baño. Entonces, ¿cómo entró este intruso que escribe notas en el espejo?».
La voz de Susan se quebró de aprensión. Lo vi en la tele, alguien está viviendo en nuestra casa, a escondidas. Así que, o llamas a la policía o lo hago yo. No me quedaré ni una noche más en esta casa si no vienen a revisar. 3 horas después, 4 policías registraron nuestra casa desde cada rincón del sótano hasta el fondo de cada armario. Y no encontraron nada. También revisaron la cámara del ring y otras cámaras de vigilancia alrededor de nuestra propiedad, y ni una sola persona extraña fue vista cerca de nuestra casa en los últimos 2 días. Por supuesto, era el escenario de buenas y malas noticias. La buena, no había ningún merodeador viviendo en secreto en nuestra casa. La mala, no había ninguna pista de cómo aparecieron esos mensajes en el espejo de nuestro baño. Uno de los policías más veteranos me llevó a un lugar apartado y me preguntó si estaba jugando con Susan con algún propósito absurdo. Le dije que no, y que no se me ocurriría hacer algo así. El policía dijo que ya lo había visto todo y que ya nada le sorprendía. Susan utilizó el baño de invitados esa noche y solo después de que yo lo revisara. Realmente no había ningún sitio donde esconderse, salvo los armarios que había bajo el tocador. Los abrí y le aseguré que allí no había nadie. Después hice guardia afuera mientras ella se duchaba. Ella dejó la puerta del baño abierta. Y cuando terminó, no había mensajes en el espejo, lo que la tranquilizó considerablemente. Eso y una margarita con un Valium. Yo dejé mi ducha para mañana, ya que Susan seguía demasiado nerviosa para quedarse sola. Nos tumbamos en la cama y se quedó dormida en mis brazos. No paraba de preguntar, ¿cómo entró esta persona? No tiene sentido. Lo único que pude decirle fue, ya lo descubriremos, y un día los dos diremos lo estúpido que fue y nos reiremos a carcajadas. Susan no pareció muy convencida, todavía parecía asustada. Yo no estaba asustado como ella, sino más bien confuso y, por un segundo, llegué a pensar que tal vez me estaba engañando. Como dijo el policía, ya nada le sorprendía. Esa noche soñé con una profesora mía de primaria, la señora Johnson. Era vieja, con un mechón de pelo blanco recogido en un moño. En el sueño llevaba un vestido estampado de flores y escribía en una pizarra. Pero en lugar de tiza, utilizaba el dedo cortado de alguien y garabateaba con su sangre. No paraba de escribir la palabra, muerte. Me desperté sudando, me tomé un Valium y me uní a Susan en un profundo sueño inducido por las drogas. Susan se fue a trabajar antes que yo por la mañana. Salió corriendo, quería salir de casa lo antes posible. Mi mente estaba un poco confusa por el Valium. Lo que ocurrió la noche anterior parecía haber ocurrido hacía semanas. No tuve ningún problema en utilizar el baño principal para duchar. Al igual que en el baño de invitados, no había ningún lugar donde esconderse, excepto dentro del tocador. No quería ceder al miedo, pero para ser honesto, revisé por si acaso. Todo estaba despejado, a menos que esta persona se escondiera en el botiquín. El agua caliente me sentó bien. Realmente hay algo en la idea de lavarse los problemas. Pude relajarme y disfrutar, aunque me di cuenta de que mi mirada se desviaba hacia el espejo del baño, atento a cualquier mensaje. Cuando cerré el grifo, el baño estaba caliente, lleno de vapor y sin notas. Tomé una toalla y me dirigí al dormitorio, me sequé y me puse la ropa interior y los calcetines. Después volví al baño para lavarme los dientes. Y me quedé congelado. Mi cuerpo se puso rígido, mi corazón se aceleró y en un instante me quedé frío. En el espejo del baño había una cara sonriente con el ceño fruncido. No había palabras, solo un dibujo. Estaba seguro de que no estaba allí cuando salí del baño. Y nadie había entrado en el baño mientras sacaba mi ropa del armario. No estuve mirando todo el tiempo, pero lo habría escuchado o visto con el rabillo del ojo. Me quedé de pie en la puerta, y mis ojos se desviaron hacia el tocador y las 2 puertas que me llegaban hasta las rodillas. ¿Podría haber alguien escondido? Me pregunté. Di un paso atrás, sin apartar los ojos del baño. De espaldas a la cama, metí la mano detrás del cabecero y encontré mi fiel disuasor de ladrones, un bate de béisbol. Se sentía bien en mis dedos mientras caminaba hacia el baño. Bate en mano, abrí de golpe las puertas del tocador y me encontré con un secador de pelo, el botiquín de primeros auxilios, un espejo de maquillaje y una almohadilla térmica. Ningún contorsionista asesino.
Miré la cara sonriente en el espejo, que ahora parecía derretida cuando el vapor empezó a condensarse y a gotear. Parecía que estaba llorando. Entonces oí un ruido. Procedía del desagüe del lavabo. Sonaba como una risita, como si alguien se estuviera riendo. Me incliné, ladeé la cabeza, con la oreja a escasos centímetros. Cuando sentí una bocanada de aire salir del desagüe y soplar contra mi mejilla. Levanté la cabeza y retrocedí. ¿Qué demonios fue eso? Grité. Sin saber qué hacer, me quedé congelado un momento. Y después comencé a correr. Bajé al sótano. Y comencé a revisar con la mirada los estantes bajo las escaleras. Y allí, en el estante superior, estaba lo que buscaba. Agarré la botella con químicos que usábamos para limpiar las tuberías. Después me giré para subir, pero quedé quieto. Me fijé en la tubería del desagüe que corría a lo largo de la pared del sótano, y noté que había algo en ella. Algo se movía. Podía oírlo. Subí la escalera del sótano de 3 en 3 y luego las escaleras del vestíbulo. Sin aliento y con la mano temblorosa, quité el tapón del líquido cáustico y lo vertí en el fregadero. Hasta la última gota. Luego salí de allí. Me pareció oír un grito. Pero estaba demasiado lejos, en el dormitorio, así que no estoy seguro. La cabeza me daba vueltas. Nada tenía sentido. No había forma de que lo que le había dicho a Susan la noche anterior fuera a ser cierto. Algún día lo descubriremos y nos reiremos a carcajadas. No me estaba riendo. Después de unos 10 minutos, me acerqué al fregadero. Todo el limpiador de desagües había desaparecido y no salía ningún sonido del pequeño agujero del fondo del lavabo. El vapor se había disipado del espejo y la cara sonriente había desaparecido. Y con cara de confusión y un poco avergonzado, me pregunté: ¿de verdad escuché algo? Monstruo del desagüe o no, tenía que ponerme a trabajar. Tiré la jarra roja de plástico a la papelera de reciclaje y me subí al coche. Al salir de la entrada, mis ojos se clavaron en la ventana de nuestro dormitorio. No estaba seguro de lo que esperaba ver, pero me alegré de que no hubiera nada más que las cortinas. Llamé a Susan a la hora de comer, no para contarle lo sucedido, sino para ver cómo estaba. Nunca le contaría lo de la carita sonriente en el espejo y lo que me pareció oír. Si lo hacía, no volvería a poner un pie en casa. Pensé que sería algo que me lo llevaría a la tumba. Susan sonaba mejor al teléfono, el sueño de la noche y el sol de la mañana parecían haberle permitido relajarse. Pero me pidió un favor: vuelve a casa antes que yo, solo quiero asegurarme de que no estoy sola en la casa, al menos durante los próximos días. Claro, no tienes nada de qué preocuparte. Le respondí, con mi mejor voz tranquilizadora. El resto de la tarde fui bastante inútil en el trabajo. Mi cerebro hacía gimnasia mental tratando de explicar lo sucedido. Pasé la mayor parte del día en mi cubículo buscando respuestas en internet. Y después de recorrer madriguera tras madriguera, encontré algo que al menos podría explicar lo que estaba ocurriendo. Encontré un artículo que hablaba de que, cuando algunas personas compran alfombras nuevas, pueden tener fuertes reacciones a los productos químicos que contienen. Tiene que ser eso, pensé. Acabábamos de volver a alfombrar el salón y los dormitorios, hacía no más de 2 semanas. Susan se había quejado de dolores de cabeza últimamente, aunque yo no había experimentado nada fuera de lo normal. El artículo enumeraba los efectos de los productos químicos: podías tener visión borrosa, náuseas e incluso alucinaciones. Todo parecía encajar. Esa noche, durante la cena, busqué el artículo sobre la alfombra en mi teléfono y se lo leí a Susan. Pude ver cómo la tensión se disipaba con cada palabra que leía. Empezó a hablar de lo olvidadiza que había estado últimamente y mencionó los dolores de cabeza e incluso algunos sueños extraños. Lo que, por supuesto, me recordó a mi pesadilla con los dedos ensangrentados de la noche anterior. Aunque era otoño y hacía frío, esa noche pusimos el aire acondicionado para ayudar a filtrar los productos químicos. También abrimos las ventanas del segundo piso. Hacía frío, pero al menos respirábamos aire limpio. Esa noche me duché sin incidentes. No aparecieron caritas sonrientes, ni ceños fruncidos, ni mensajes en el espejo.
Nos acurrucamos, sacamos otro edredón para combatir la brisa que salía por las rejillas de ventilación y las ventanas, y nos dormimos con la certeza de que lo habíamos resuelto. Susan se giró hacia mí y me besó en la frente. Tenías razón, después nos reiremos de esto. A la mañana siguiente, Susan entró a ducharse. Me estaba vistiendo cuando oí el golpe. Pensé que se le había caído el jabón en la ducha. Grité, ¿estás bien? Pero solo hubo silencio. Susan no dijo nada. Y pensando que no me había oído, grité más fuerte, esta vez alzando la voz por encima del sonido de la radio que estaba encendida y del chorro gorgoteante que salía de la ducha. ¿Estás bien? Escuché otro golpe. Entré en el cuarto de baño. Y no me precipité, no había razón para pensar que había algo fuera mal. No había gritado. Incluso ahora no puedo entender realmente lo que vi, en parte porque sucedió muy rápido y también porque fue muy aterrador. La tapa del desagüe había desaparecido y del agujero sobresalían dos manos muy delgadas, casi esqueléticas. Los brazos eran alargados y parecían poder estirarse y doblarse como los limpiapipas con los que jugaba de niño. Había 5 dedos por mano, con uñas agrietadas y amarillentas que parecían tener barro marrón bajo cada uña. Las manos sujetaban la cabeza de Susan, eso era todo lo que quedaba. Su cuerpo había desaparecido, de alguna manera aquella cosa había conseguido destrozarla y arrastrar sus piernas, brazos y torso por el desagüe en cuestión de instantes. Solo quedaba su cabeza, el pelo húmedo y fibroso y los ojos de Susan abiertos de par en un perpetuo estado de shock. Fuera cual fuese la criatura, cosa o ser que estaba dentro de las tuberías, ejercía una fuerza sobrenatural, porque la última vez que vi a Susan, aquellas manos le aplastaban el cráneo, lo aplastaron y luego lo arrastraban hacia el agujero negro del suelo de la ducha. La visión fue horrible, pero los sonidos eran igual de terribles. Los huesos crujían y se quebraban. Sonaba como si alguien pisara una bolsa de papas fritas. Quería vomitar, pero el shock pareció congelar mi cuerpo, ni siquiera pude moverme. Y después de unos segundos, ella desapareció. El agua, que seguía corriendo, arrastró los restos de carne, hueso y sangre por el desagüe. No grité. Solo murmuré su nombre. Conseguí acercarme a la ducha. Paso a paso. Abrí la puerta de cristal y cerré el grifo. Me incliné hacia la ducha. Y mis ojos se centraron en el desagüe, un abismo redondo de no más de 10 centímetros de ancho. No vi más que negrura y gotas rojas alrededor del borde. Se oía un sonido, un rítmico goteo cuando el agua se filtraba por el desagüe. Y nada más, excepto el hombre del tiempo en la radio diciéndome que me llevara un paraguas porque podría llover esa tarde. Tuve que sentarme, la habitación empezaba a dar vueltas. Y cuando me giré para salir, vi las palabras escritas en el espejo del baño. Decía, adiós. Me desmayé. Cuando me desperté, oí una voz. Era el hombre del tiempo de la radio, que una vez más me decía que iba a llover. Lo que significaba que llevaba fuera al menos 15 minutos, ya que esa era la frecuencia con la que actualizaban el tiempo. Y entonces recordé que esa cosa seguía en la alcantarilla, y que tal vez sería el siguiente. Me levanté como un rayo y salí de la habitación. Vi el reloj en la mesilla de noche, solo llevaba 15 minutos inconsciente. ¿Dónde está mi teléfono? Tengo que llamar a la policía, pensé. Corrí por la habitación buscándolo. Y lo vi encima de la cómoda. Mi pulgar estuvo a punto de comenzar a marcar. ¿Pero qué iba a decirles? Mientras repetía el horrible momento en mi mente, me di cuenta de lo descabellado que era y de lo descabellado que sonaría intentando convencer a alguien de lo que había visto. Recordé que el agente de policía de la otra noche me había preguntado si estaba engañando a Susan. Y ahora, unos días después, llamaba para decir que estaba muerta, asesinada por algún monstruo de las alcantarillas. Encontrarían trozos de ella en mis tuberías y su ADN esparcido por las paredes de la ducha. Pero no sería el monstruo del desagüe al que querrían detener, sino a mí. Colgué el teléfono y volví a ver todos los documentales de crímenes que Susan y yo habíamos visto en la televisión. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque estaba aterrorizado. Volví al baño y lo limpié todo con lejía.
Coloqué 2 pesas de 15 kilos de nuestra sala de ejercicios encima del desagüe para sentirme seguro mientras fregaba y lavaba, dejando un poco de espacio para que el agua se fuera. Después limpié las pesas y las volví a colocar en el banco de ejercicios. Me vestí. Una de las cosas que aprendí de todas esas series policíacas fue mantener tu rutina normal si querías evitar ser sospechoso. Las cámaras de vigilancia me grabarían saliendo del garaje, sería un poco más tarde de lo normal, pero diría que fue culpa del Valium que nos habíamos tomado. Sabía que necesitaba una respuesta para cada pregunta que me hiciera la policía, una coartada para cada momento y minuto a partir de ese momento. Cuando me senté en el coche para marcharme, me di cuenta de que Susan me había dejado una nota adhesiva amarilla en el volante, decía, «Espero que tengas un buen día». Comencé a llorar cuando me alejé de la casa. Mi mente iba a 1000 por hora mientras conducía. Sabía que revisarían las grabaciones de vigilancia y nunca verían salir a Susan. Pero había puntos ciegos que las cámaras no cubrían, y tal vez su secuestrador lo sabía y utilizó esos puntos ciegos. Esa sería mi historia. En menos de una hora pasé de ser un hombre felizmente casado a una especie de cerebro criminal que encubría un asesinato que yo no había cometido. Durante las siguientes semanas, nuestro bloque se convirtió en un circo mediático. Todas las cadenas de noticias acamparon y captaron cada entrada y salida de la casa. Al principio yo era sospechoso, se pensaba que la había matado en nuestra casa. Pero no pudieron encontrar el cuerpo. El GPS de mi coche y los registros de mi teléfono mostraron que nunca hice ninguna parada después de salir de casa o cuando volvía a casa. Así que no pude haberme deshecho de Susan mientras conducía. Además, Susan había llamado a su madre justo antes de ducharse y yo salí media hora después de la llamada. Los forenses decían que no era tiempo suficiente para descuartizar un cadáver. Y además, las pruebas de ADN que dejaría de semejante carnicería habrían sido imposibles de pasar por alto para los detectives. Cuando estas acusaciones volaron, nunca vacilé ni entré en pánico. Porque sabía que no había matado a Susan. Tampoco había informes de que nos peleáramos, ni pruebas de aventuras. No descubrieron una póliza de seguro oculta que pudiera haberle hecho a mi esposa. Todos decían que éramos una pareja cariñosa y devota. También sabía que nunca encontrarían el cuerpo. La teoría más popular era que fue sacada de la casa y secuestrada por un loco asesino en serie. No estaban tan equivocados. Era un asesino, pero vivía en las tuberías de mi casa. O tal vez se había trasladado a otra casa del condado, utilizando las tuberías y desagües para ir y venir a su antojo. ¿Quién sabía cómo vivía y existía esa cosa? Me fui de la casa y me alojé en un hotel, diciéndole a todo el mundo que era demasiado doloroso seguir viviendo allí, demasiados recuerdos. Pero en realidad era solo un recuerdo el que se grabó a fuego en mi cerebro y me dejaba llorando de miedo cada noche. La cabeza de Susan aplastada como una lata de refresco vacía y arrastrada por el desagüe. Me aseguré de que mi habitación estuviera en el último piso del hotel, pensando que sería más difícil para esa cosa arrastrarse y trepar 25 pisos. Aún así, esa noche empecé mi rutina de baño con esponja y toallitas para bebés. No quiero ser demasiado gráfico, pero cuando iba al baño, hacía mis necesidades en el cubo de plástico de la basura. Me aterrorizaba sentarme en el retrete. Al final, el circo mediático terminó y abandonó la ciudad. No había nada nuevo que contar. Hasta ahora, la desaparición de Susan es una investigación policial en curso. Incluso llamo cada pocos días, preguntando si tienen pistas nuevas, haciendo de marido preocupado, pero sé que nunca la encontrarán. No me siento culpable por mi falsa preocupación, como he dicho, yo no la maté. Aunque, sentí punzadas de culpa cuando vendí la casa. Por supuesto, no les avisé, pero me convencí de que la criatura no volvería a matar en la misma casa. Había sobrevivido y prosperado siendo sigiloso. 2 personas desaparecidas de la misma casa haría que algunas personas empezaran a preguntarse qué estaba pasando realmente. Una parte de mí pensó que yo podría haber causado la muerte de Susan, que de alguna manera enfurecía a la criatura con el limpiador de desagües quemándola y causándole dolor. Para ser honesto, hasta que mató a Susan, solo habíamos tenido interacciones juguetonas, con la criatura dejando mensajes tontos. Tal vez mis acciones la enfurecieron y contraatacó de la única manera que sabía. Me mudé fuera del condado.
Me fui lo más lejos que pude. De hecho, fui al ayuntamiento y hablé con la oficina de residuos y alcantarillado para asegurarme de que mi nueva casa no estaba conectada a la anterior a través de tuberías del alcantarillado. Me aseguraron que no, y también me dijeron que nunca antes nadie les había hecho esa pregunta. Ha pasado más de un año y no he mantenido contacto con ninguno de mis vecinos o suegros. Cuando lo hacía, nuestras conversaciones giraban siempre en torno a Susan, lo que significaba que tenía que revivir lo que había pasado y lo que había visto una y otra vez, cada vez que hablábamos. No podía seguir haciéndolo. Abandonar la ciudad solo alimentó sus sospechas de que yo tenía algo que ver con su desaparición. Pero eso no me importó. Amaba a Susan con todo mi corazón y ninguna sospecha cambiaría eso. Las cosas estaban volviendo a la normalidad en mi nuevo hogar. Pero anoche todo cambió. Estaba haciendo pasta. Escurrí los espaguetis y fui a la nevera por el queso rallado. Y cuando me giré, el vapor del agua hirviendo empañó la ventana sobre el fregadero. En la humedad condensada en el cristal, alguien o algo había dibujado una cara sonriente. Ahora estoy en mi coche, conduciendo. Tal vez otro país esté lo bastante lejos. O una cabaña en el bosque sin cañerías. No lo sé.